la reflexión que quiero compartir con ustedes es el resultado de mi experiencia personal en estos días de la cuarentena. Pensando en una y otra cosa, Dios me ha llevado al punto de la necesidad de examinar mi fe, mi confianza, mi seguridad, mi certeza en Él. Y pensando en esto, me acerqué, creo que por la gracia de Dios, al libro de Habacuc. Al leer los primeros 4 versículos del capítulo 1, encontré que el profeta se estaba quejando delante de Dios, porque había orado, había preguntado a Dios y Dios no le daba respuesta. Mientras tanto veía cuánta maldad, iniquidad, perversidad, injusticia, maltrato, asesinatos. Bueno, un cuadro que nos muestra más o menos lo que nosotros en el día de hoy estamos viviendo en nuestros países. Esa es la situación de la condición humana de hombres y mujeres sin Cristo. El profeta al fin escucha la voz de Dios. Dios le responde y le dice que va a traer una nación enemiga contra el pueblo suyo. Y esto entonces lo molesta más y comienza a discutir con Dios. ¿Cómo es posible que tú vas a castigar a tu pueblo así? Pero Dios le vuelve a responder en el capítulo 2, los primeros versículos, le habla de una visión que habrá de cumplirse en su debido tiempo, no en el momento en que él esperaba. En su debido tiempo esta visión habría de cumplirse. Pero luego, al llegar al versículo 4, le dice 2 cosas demasiado importantes. Primero, le dice que el hombre orgulloso, vanidoso, el hombre cree que lo sabe todo por su orgullo, por su vanidad, por su iniquidad, por la perversión de su corazón. Pero que frente a ese tipo de personas que representa a la gran mayoría de los seres humanos, hay otro grupo, que es el grupo de los justos. Y le dice, y los justos por su fe vivirán. Es importante esto. En medio de toda circunstancia, los justos vivirán solo por su fe en Dios. Y al final, en el capítulo 3, ya en los últimos versículos, él termina con una voz de alerta o de victoria de su fe en que confía en Dios a pesar de todas las adversidades que esté viviendo. Pero luego me llama la atención de que ese versículo 4 de Habacuc 2 está citado 3 veces en el Nuevo Testamento. En Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. Ahora, cada caso en particular tiene cosas interesantes. Cuando vamos a Romanos 1:17 encontramos que Pablo nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios, la salvación, la reconciliación, el perdón, el encuentro con el Señor, el recibir de Jesucristo su gracia y su amor y su salvación, todo esto se revela en el Evangelio por fe. Pero agrega, y para fe. Esta última parte comenzó a sonarme, me ha tocado fuertemente. ¿Por qué? Porque dice que nosotros recibimos la revelación del Evangelio, la salvación y todo lo que el Evangelio contiene para nosotros por medio de la fe. Pero luego de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, el Evangelio, la gracia de Dios, tenemos que vivir el resto de nuestra vida por fe. Por eso dice, por fe y para fe. Fe de principio a fin. Y también veo en Romanos capítulo 1 la condición de la sociedad del mundo sin Cristo,
qué perversión, qué maldad, qué iniquidad, cuánta idolatría, cuánto paganismo se registra a partir del versículo 18 en adelante hasta el 32 de Romanos 1. Las circunstancias entre la época del profeta y la época de Pablo eran parecidas. Y las circunstancias en las que nosotros vivimos también son parecidas. Y ellos tuvieron respuesta de Dios diciéndole que es por fe que hay que vivir en medio de todas estas adversidades. Eso me hizo pensar seriamente. Y aquello de la fe bíblica es porque Pablo dice que allá en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que la fe tiene que estar basada en lo que Dios dice en su palabra. Allá en Hebreos capítulo 11, una historia que ustedes conocen, hay una cantidad de hombres y mujeres que vivieron y agradaron a Dios por la fe. Ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros, pero ellos habían recibido la palabra. Unos por sueños, otros por visita de ángeles, otros por profetas, y en diferentes formas Dios les habló. Y eso que Dios les dio era palabra de Dios, y allí fue donde se fundamentó su fe. Creyeron esa palabra, y al creer esa palabra actuaron por la fe, creyéndole a Dios. Y no todo era fácil. Por ejemplo, podemos pensar en Abraham. Dice que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero dice que le creyó en esperanza contra esperanza, porque ya estaba muy anciano y su esposa también, no podían tener hijos, pero Dios le había dicho que iban a tener un hijo y él se fortaleció en fe, dando evidencias que le creyó a Dios. Pero a la vez, allí mismo en el capítulo 11 de Hebreos, encontramos otro grupo del cual se dice que este mundo no era digno de ellos, prefirieron morir aserrados, asesinados, comidos por fieras, en vez de negar su fe y su convicción en Dios. ¿Cuántas adversidades, problemas y dificultades estamos viviendo en estos días? ¿Cuál es la solución? Creerle a Dios. Creerle a Dios. ¿Por qué? La palabra dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Esta fe bíblica, que consiste en creerle a Dios su palabra y humildemente recibirla, creerla, aceptarla y obedecerla, necesita de algunos elementos que quiero mencionar. Necesita de la humildad. Y la humildad tenemos que aprenderla del Señor Jesús. Él dijo, vengan a mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Tenemos que aprender a ser humildes. Pablo, allá en Filipenses, también nos exhorta a que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es la humildad que tenemos que aprender, porque para recibir la palabra tiene que estar en una actitud de humildad, no de arrogancia, no de saberlo todo, no de tener la respuesta que Dios no nos ha dado. Así que en humildad. Otro elemento es la oración. El Señor le dijo a sus apóstoles que para evitar caer en la tentación debían estar atentos y orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y con un mundo lleno de maldad en el que vivimos, donde recibimos a diario cantidades de mensajes contrarios a la voluntad de Dios, que atentan contra Dios, que niegan a Dios y a la Biblia, que se burlan de Dios y se burlan de su palabra, y se dicen cosas que van a suceder aquí, que van a suceder allá, que no dice la palabra de Dios.
en medio de esa circunstancia donde somos bombardeados diariamente con toda enseñanza contraria a la voluntad de Dios. Nuestros niños, nuestros jóvenes en los colegios y en la universidad, en todos los medios de comunicación, siempre hay allí un mensaje contrario a la fe, contrario a las convicciones que tenemos en Cristo Jesús. Y la mente se está llenando de todo esto. Pablo por eso nos dice que no nos acomodemos al mundo, sino que al contrario, podamos tener una mente renovada, transformada a través de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y todo esto es por la palabra, creyéndola, acercándonos a ella. Otro factor importante es la oración. ¿Por qué? Porque en la oración hay intimidad con Dios. En la oración uno se desahoga, uno le entrega todo al Señor en la intimidad con Él. Porque esta fe bíblica de la cual estoy hablando en esta reflexión es la fe que agrada a Dios, es la fe que nos lleva a la intimidad con Dios, es la fe que nos ayuda a pensar seriamente en Él para no ofenderlo, sino para agradarlo. Es la fe que hace que uno piense en Dios, ponga sus ojos en Dios y, sin ser fanático ni cosa parecida, estar allí ubicado correctamente en una relación íntima y personal con Dios. Pero también necesitamos del Espíritu Santo. No se puede vivir una vida nueva, con un estilo de vida nuevo, como es la fe en que debemos vivir, sin la ayuda del Espíritu Santo. Tú tienes que leer, y yo te invito a hacerlo, en Primera a los Corintios, capítulo 2. Allí tenemos un modelo de lo que es la enseñanza que debe tratarnos a nosotros para que nuestra fe no esté fundamentada en conceptos humanos, sino en el poder de Dios. Allí es donde tenemos la revelación, la iluminación, la guía del Espíritu de Dios para entender las cosas espirituales a través de la fe. Ahí es donde se enriquece la fe nuestra en la palabra, la oración, la humildad, la confianza y la ayuda absoluta del Espíritu Santo. Verdaderamente esto me ha hecho reflexionar y pensar qué clase de fe tengo, cómo la practico, cómo la vivo. Y es más, como pastores, como líderes, ¿qué le estamos enseñando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a las parejas, a hombres y mujeres para que tengan una relación con Dios a través de la fe bíblica, el estudio necesario de la palabra de Dios para enriquecer esa fe, para mantenernos firmes, porque sin fe es imposible agradar a Dios? A mí me llama la atención también allá en Colosenses, en el capítulo 1, los primeros versículos, Pablo dice que esa iglesia tenía fe en Jesucristo, amaba al Señor Jesús y amaban unos a otros y tenían una constante esperanza en Dios. Cuando Pablo oye esta noticia, entonces se reúne con su equipo y en el versículo 9, versículo 10, dice que comienza a orar por ellos para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de inteligencia espiritual en el conocimiento de Dios, para que pudieran agradar a Dios en todo, en toda buena obra y en el conocimiento de Dios, y creciendo en ese conocimiento de Dios. Y todo esto, obra de la fe. Amados, les dejo todas estas inquietudes como una experiencia personal, pero basada en la palabra de Dios. Como siempre digo, no tienen que tragar entero. Por eso es una reflexión, para que usted reflexione. Les voy a dejar todas las citas bíblicas aquí en este video para que las tomen, las analicen, las estudien y saquen también sus propias conclusiones. Necesitamos vivir por fe, como un nuevo estilo de vida, en el poder de Dios, en la gracia de Dios, con los ojos puestos en Jesús.
Ahora, también es necesario recordar que la fe sin obras es muerta. Y para que la fe tenga obras, es el producto de creerle a Dios, de estar en su comunión, de estar en su intimidad, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, nos mueva a hacer, nos revele lo que quiere, sus planes, sus proyectos, su voluntad, en cada circunstancia, en cada lugar donde estemos. Y cuando hacemos esto, ahí tenemos las obras que glorifican a Dios como producto de nuestra fe y nuestra confianza en Él. Deseo sinceramente que esta reflexión los ayude a todos a reflexionar aún más profundamente. Que Dios les bendiga.